Camila Vergara recibió su doctorado en Teoría Política por la Universidad de Columbia. También es maestra en Estudios Latinoamericanos y del Caribe por la Universidad de Nueva York y licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es editora de Teoría, revista de teoría social y política, editora asociada de Sociología Crítica y organizadora de la Conferencia Mundial Multidisciplinaria de Venecia sobre Repúblicas y Republicanismo. Su libro más reciente es Corrupción Sistémica, Ideas Constitucionales para una República Antioligárquica, y su trabajo ha sido publicado en importantes revistas internacionales como Journal of Political Philosophy, History of Political Thought y Reviews, revista de teoría constitucional y filosofía del derecho. Sus artículos y entrevistas también han aparecido en medios como New Left Review, Jacobin, Político y Revista Plebeya. Es una activista que asesora y colabora con organizaciones de base sobre derechos, democracia deliberativa y formas comunitarias de gobernanza. Hoy es investigadora titular de la Universidad de Essex en Inglaterra. Aquí estamos, muy bienvenidos, bienvenidas, con nuestra gran invitada a este programa, que es Camila Vergara. Bienvenida. Muchas gracias. Pues un lujo tenerte, nos visitas pues simultáneamente de dos lados del planeta, desde Inglaterra y Chile. ¿Hasta cuántos años vivías en Chile? ¿Cómo negocias esta vida binacional global? Mira, yo dejé Chile en el 2005, fui a Estados Unidos a estudiar, estuve ahí casi 14 años y luego me mudé a Inglaterra y ahora estoy en la Escuela de Negocios de la Universidad de Essex. Pero nunca he dejado Chile, en el sentido de que siempre conectada, porque yo soy periodista de formación, entonces siempre tratando de intervenir en los medios, y luego con el proceso constituyente chileno trabajaba remotamente porque era parte de la pandemia. Algo bueno de la pandemia fue que me permitió a mí trabajar directamente en Chile desde Londres, con una diferencia horaria de como 5 o 6 horas. Entonces, pero eso es la maravilla de la tecnología, nunca he dejado Chile. Muy bien, y tu obra intelectual es fascinante, lo que has estado publicando estos últimos años, repensando la democracia, repensando el populismo, la participación ciudadana, y viniste aquí a la UNAM, muchas gracias. Bueno, has dado como 6 conferencias en estos días. ¿Qué te ha parecido la UNAM? ¿Ya conocías la UNAM? Sí, conocía la UNAM, pero nunca había venido a dar charlas, y la verdad es que es realmente impresionante la efervescencia del campus y las distintas facultades. Estuve en la Facultad de Derecho, Ciencia Política, Humanidades, y es algo que son diferentes grupos de estudiantes, pero todos ellos muy metidos en el tema, realmente con ganas de participar, unas preguntas maravillosas. Realmente me impresionó la calidad de los estudiantes y la apertura de los profesores y la diversidad de opiniones. Es una escuela pública, laica, con 360,000 alumnos, en una escuela masiva. ¿Todavía es relevante este modelo de universidad hoy, en el siglo XXI? Por supuesto, o sea, sobre todo hoy día que vemos cuánto cuesta la educación en otros lados más neoliberales que México. O sea, entre Estados Unidos, que estudiar en cualquier escuela pública cuesta $10.000 al año, por lo bajo, solamente la matrícula. También en Inglaterra, que antes era también gratuito y hoy día ya van en las 9.000 libras esterlinas al año, que es mucho menor que Harvard, que ya está casi en los 40.000. Entonces, eso es lo que cuesta la educación. Tener una educación pública gratuita de calidad es algo que todos aspiramos, yo creo, como sociedad. Debiera ser, era el sueño de la Revolución Francesa. Claro. ¿Y cómo ves tus estudiantes ahí en Essex? Das clases en la escuela de negocios, Sí. pero tú eres una mujer de izquierda, muy congruente. ¿Es una escuela de negocios de izquierda o cómo es? Sí, bueno, se da la extraña combinación en Inglaterra de que los lugares más seguros y más radicales para las personas de cambio social son las escuelas de negocios, ya que son autónomas y son las que traen un dinero independiente. Las artes liberales, las humanidades, siempre hay una precariedad porque por el tema de las matrículas. En cambio, los MBA ayudan mucho a que haya suficiente dinero en el fondo para mantener esta estabilidad. Entonces se ha hecho una especie de reducto de personas más radicales que tratan de cambiar la economía desde dentro. Entonces yo hago clases de la economía social.
del cooperativismo, de una economía alternativa y de cómo encontrar el dinero y la estabilidad para que todas estas nuevas formas de economía sean más resilientes y sustentables. Qué interesante. Lo que venías a exponer aquí no era tanto eso, sino más bien era una perspectiva crítica sobre la tradición de la democracia liberal, ¿no? Nos enseñan que la democracia, pues, la democracia moderna nació con la revolución estadounidense, la francesa, se inspira en modelos griegos, que sobre todo tiene que ver con los derechos individuales, la protección de la propiedad privada, las votaciones, la división de poderes, pues eso es lo que nos enseñan en la escuela. Y tú traes toda una investigación histórica y teórica en que argumentas que, pues no, que la verdadera democracia es otra cosa. Platícanos un poco de los argumentos Sí. centrales. Mira, primero, viniendo de Latinoamérica, para nosotros las constituciones no son sagradas. Hay varias constituciones, se cambian, sabemos que las constituciones emergen desde el conflicto sociopolítico y por ende no son textos divinos, ¿no es cierto? No son infalibles. Entonces son artefactos humanos. Y esos artefactos humanos son falibles como todos los artefactos humanos y necesitan ser reformados. En cambio, desde Estados Unidos viene una tradición de una constitución más o menos sagrada, donde se nace supuestamente la democracia. Sin embargo, cuando uno ve la historia, ve que hay una sacralización de esa historia luego de más de 100 años de construida esa república. Y vemos que todas estas repúblicas democráticas modernas tienen un problema central, que es que el pueblo no tiene una institución propia. Las personas solamente votan por otros para que los gobiernen, pero no hay un poder real del pueblo a la acción política. No hay un espacio político donde las personas puedan ser actores políticos. Y eso es desde las democracias socialdemócratas hasta las más neoliberales. Y para mí eso claramente es un defecto estructural. Entonces, cuando uno va a la historia, uno ve que otros gobiernos populares, el pueblo, como las personas comunes y corrientes, tenían mucho más poder, tenían espacios propios, tenían una forma de obligar a los que gobernaban a hacer cosas. Hoy día no tenemos mucho de eso. Entonces, Te voy a detener un segundito porque teóricamente la democracia es justamente la teoría y la práctica de la soberanía popular, que dice que no te gusta tampoco el término soberanía, ahorita te escuchamos, y que en esta división de poderes, pues sería justo el poder legislativo, el que representa a los muchos, ¿no? O sea, tienes al presidente, el primer ministro, que es el factor de unidad, pero es el poder legislativo, el parlamento, el que canaliza justamente las inquietudes generales del pueblo. Sería su institución. ¿Por qué no te convence el poder legislativo? bueno, porque al principio, en el fondo, de cuando se hacen estos órdenes, se hace una especie de trampa, bastante clever, por así decirlo, en el sentido de que el pueblo no legisla por sí mismo, sino que lo hace por proxy, en el fondo, y nosotros delegamos nuestro poder a otros. Y la democracia, en vez de ser demos y kratos, que es el gobierno y el poder del pueblo, se transforma en el voto por otros. Entonces, en esa operación en que nosotros le damos nuestro voto a otro y le entregamos nuestro poder legislativo, que de hecho en la antigua Roma eran los plebeyos los que legislaban, no los aristócratas, directamente. En el concilio plebeyo, la ley básica era a base de plebiscitos, es desde ahí donde viene la palabra, y eran básicamente en el concilio plebeyo se tomaban decisiones y luego se votaba, y esa era la ley. Asamblea Popular. Asamblea Popular, sí, la Asamblea Popular de los plebeyos. Y en el fondo el Senado era donde estaban los aristócratas y ellos controlaban el dinero. Pero los que hacían la ley era el pueblo. Obviamente nosotros estamos a años luz de eso, en el sentido de que el pueblo hoy día no legisla, legisla lo que nosotros elegimos, que son los candidatos de partidos políticos, son personas que tienen más autoridad que nosotros, quizás más conocimiento, pero son distintos del pueblo. El pueblo no está ejerciendo el poder. Entonces nosotros hemos creado esta democracia representativa en la que el pueblo no está ausente, porque delega su poder. Ahora, la Revolución Rusa, ¿no? Generó un esquema de democracia popular, ¿no? Justamente la URSS es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos, ¿no? Entonces, un soviet es eso, es un consejo, una asamblea. El ideal democrático estaba ahí, ese mismo ideal de las asambleas por barrios, por empresas, por jóvenes, por sectores de la población,
tenía un aspecto absolutamente democrático. Así es. Y terminó siendo pues, bastante autoritario ese sistema. Bueno, los Estados Unidos tampoco es muy democrático, ahorita regresamos a ese punto, pero este otro esquema, ¿no? Ya tuvimos un ensayo histórico. ¿Por qué no funcionó? ¿O cómo Sí. recuperarlo? ¿O cuáles son? Tienes un referente romano, pero algo más Sí. contemporáneo, ¿no? Bueno, el caso ruso es bien interesante, ya que los soviets son los que hacen la revolución Así es. y eran Todo el autónomos. poder a los soviets, ¿no? Claro, y eran autónomos, cada uno tomaba sus propias decisiones, eran muy celosos de su autonomía. Y también no hay que recordar que el populismo, como una ideología del pueblo, también nace en Rusia en 1860 como una ideología del pueblo campesino, de las asambleas y las comunas autónomas que existían, y lo que abogaban eran por la autonomía de estas asambleas y por, en el fondo, controlar a los que gobernaban. Ellos no querían, en el fondo, tener esta autonomía y querían tener algún tipo de control. Eso luego se desarrolla y están los soviets, que es como otra iteración, pero luego cuando los bolcheviques se toman el poder a la fuerza, ya que hay que recordar que en la asamblea que existía, donde los bolcheviques eran minoría, la mayoría eran los representantes de del populismo, ¿ya? Que eran menos radicales, pero eran apegados a estas asambleas populares de las zonas rurales también, ¿ya? Entonces había un juego de poder. Cuando los bolcheviques se toman el poder, solamente los soviets que eran pro-bolcheviques son los que permanecen. Y todos los otros, desde los anarquistas, que eran los que habían realmente puesto la carne en el fondo en el cañón, ellos también son masacrados luego por los bolcheviques, ¿ya? Entonces hay un tema de quiénes son los grupos sociales que están a favor del partido y cuáles no. Y los únicos que prosperaron y tenían el dinero y tenían la autorización eran los soviet bolcheviques. Entonces se subvierte el movimiento que había nacido en el populismo y la autonomía por el tema del partido unitario y el apoyo. Entonces los bolcheviques, los soviets, vienen a aclamar, en el fondo a autorizar a los bolcheviques. Entonces, al final de cuentas, Lenin prepara el camino para Stalin, desde su punto de vista. Al final de cuentas, tienen liderazgos muy distintos, pero si no fuera por esta burocratización o disciplina que hubiera impuesto Lenin, no tendríamos las condiciones para que alguien como Stalin pues, arrasara totalmente con la democracia popular. Exactamente, y de hecho Lenin era abogado, y Lenin antes de ser bolchevique era un populista, narodnik. Claro. Y él en el fondo nace desde esa tradición, y él es muy crítico de los jueces y la ley. Y él, de hecho, cree que los jueces y todo el aparato judicial es una forma de disciplina del pueblo, muy en contra de cómo se ocupa el Poder Judicial para disciplinar al trabajador. Pero luego, cuando él llega al poder y reescribe el Código Civil y el Código del Trabajo, él empieza a entender que los jueces son una buena disciplina para los trabajadores. Y luego, cuando viene Stalin, y esto es ya la culminación, y está la guerra, y necesitan los soldados y los trabajadores que estén en el fondo trabajando full time y no haya ningún absentismo, el trabajador puede incluso ir a la cárcel si no va a trabajar. Tú sabes que a Trotsky lo mataron aquí a un par de cuadras, ¿no? Aquí mismo en Coyoacán. Trotsky estuvo aquí, lo recibió Cárdenas, y una época muy interesante también en nuestra propia historia mexicana. Ahora, algo similar pasa en la Revolución Francesa y también en Alemania. Y luego vamos a América Latina porque es muy importante. A ver, en la Revolución Francesa también relatas un proceso similar, ¿no? Los jacobinos, Sí. A ver, tú cuéntalo mejor. Sí, porque claro, nosotros tenemos esta preconcepción de izquierda de que también hemos sacralizado nuestra propia historia revolucionaria. Claro. No queremos ver las partes más oscuras. Y en la Revolución Francesa, claro, siempre es la Comuna de París, que es el centro, ¿no es cierto?, la urbe, donde los jacobinos tenían su control, su poder central. Pero cuando se hace la Constitución para toda Francia, viene el Marqués de Condorcet, que era un girondino, básicamente un liberal, liberal republicano. Él hace un esquema de una constitución de asambleas primarias. Para él el soberano, que era el pueblo, tenía que tener su espacio propio y no podía estar simplemente latente o no existente, y no podíamos simplemente delegar a los representantes, porque el soberano tiene que ejercer el poder, si no, no es soberano, ¿ya? Entonces él crea un esquema de asambleas primarias en toda Francia y le da poder a las asambleas, cuando hay una mayoría de asambleas que están a favor de veto, de iniciar legislación, incluso un proceso constituyente.
Y los jacobinos ven esta democratización y descentralización del poder como una amenaza a su poder que está en la urbe, en París. Entonces, lo que hacen es tomarse el poder, lo mismo que hacen los bolcheviques luego, y devasan la Constitución. No, crean este sistema de asambleas, pero le quita el poder vinculante, porque cuando uno llega al poder uno no quiere que otras personas le lleven la contra. Entonces, incluso la izquierda es recelosa del pueblo. A ver, pero hay un detalle aquí. Los girondinos sí representaban algunas zonas bastante conservadoras, Sí, claro. lógicamente. El sur de Francia era muy conservador. París era el Sí. bastión del pensamiento más Así es. marcado de izquierda, entonces sí había una razón ideológica por decir, espérense, vamos a hacer, culminar la revolución nacional desde París y ya después podemos darle poder al pueblo, aunque esa otra parte nunca llegó, ¿verdad? Claro, pero también ¿cuán demócratas somos los de izquierda? ¿Ya? Porque al final, si uno es un demócrata real, uno cree en el demos, en el pueblo y en la sabiduría que viene de ejercer el poder y deliberar y decidir a nivel local, en el fondo en presencia. Y si uno no cree en la sabiduría del pueblo y uno no cree que en el fondo el pueblo tiene que liderar, sino que yo tengo que liderar, entonces es una jerarquía. Y eso es en la derecha y en la izquierda. Entonces hay un problema de elitismo en las dos partes. Supongo que los jacobinos imaginaban que este pueblo más conservador se dejarían manipular por los nobles del viejo régimen o alguna cosa así, el mismo argumento en la versión rusa. En fin, me están llamando a corte, vamos a continuar, vamos al caso alemán, vamos a hablar de América Latina, Chile, ¿no? Porque eso es un fenómeno que pasa constantemente y cómo romper con ese ciclo es una gran pregunta, ¿no? Entonces, ahorita regresamos en 2 minutitos para continuar con esta gran conversación con Camila Vergara, que nos visita desde Essex, en Inglaterra. Aquí seguimos con Camila Vergara. Muchas gracias. Gracias, Camila, por estar aquí. Bueno, nos acabas de desilusionar de nuestros héroes, los jacobinos, los bolcheviques, que, bueno, teóricamente jugaron un papel muy concreto, muy importante en términos de la lucha por la justicia de la humanidad, pero cuando ves el trasfondo, dices tú, tenemos que ir más al poder verdadero del pueblo, que está siendo, al final de cuentas, apartado en esos dos contextos, la Revolución Francesa y la Rusa. También hablas del caso alemán, en que pasó algo similar con Rosa Luxemburgo, y cuéntame también de eso, Claro. para que veamos que no es algo solo de Francia, ni de Rusia, sino un proceso histórico que se repite una y otra vez, ¿no? Claro, y aquí mientras el marxismo y los bolcheviques se lo tornaron autoritarios en Rusia, en la Alemania después de durante la Primera Guerra Mundial, es Rosa Luxemburgo quien básicamente luego es designada como una paria, ¿ya? Dentro del canon marxista, quien está protegiendo y empuja por la República de los Consejos, ya que durante la Primera Guerra Mundial la revolución en contra de, en el fondo, el imperio y la democratización, el nacimiento de la República Alemana, empieza también desde los consejos de los soldados. O sea, hay organizaciones de los soldados, luego los trabajadores, había un ecosistema de distintos organismos en el fondo, y Rosa Luxemburgo también empuja por que el campesinado se organice de una cierta forma. Y para ella la República Socialista Democrática, porque ella era del socialismo democrático, tenía que estar basada en estos consejos donde las personas tenían autonomía, y esto eran los agentes del pueblo eran autónomos y podían, a través de un partido que era un partido revolucionario, que para ella era la Liga de Espartaco, era un partido instrumental en ese sentido, que era el interfase con el gobierno representativo. Entonces esta era una transición hacia una república de consejos. Pero es la socialdemocracia la que básicamente gana las elecciones en el fondo gana el conflicto de poder, y en vez de tener una república de consejos, y estos consejos son los que hacen la revolución, se borran esos consejos y se hace una república representativa. Y ahí básicamente es cuando Rosa Luxemburgo es asesinada por la Freikorps, que eran básicamente los que antecedieron a los nazis, y ella básicamente era la orden de matarla viene de la socialdemocracia, que había sido los aliados en el fondo de Rosa Luxemburgo. Fascinante, porque cuando mencionaste a Rosa Luxemburgo, ideológicamente decías que era del socialismo democrático. Así es. Y eso es muy diferente a la socialdemocracia. Exactamente. ¿No? O sea, una cosa es un socialismo arraigado en el pueblo y el otro es
la bandera de la socialdemocracia desde, al fin de cuentas, una democracia oligárquica burguesa, ¿no? Claro. Y Rosa Luxemburgo es muy crítica de Lenin. Son contemporáneos y ella dice, ¿cómo es posible que tú hayas aplicado este centralismo? O sea, que tú no respetes la libertad de expresión y la libertad de autonomía de los consejos obreros, en el fondo, eso es una violación al socialismo, en el fondo. Uno tiene que ser democrático, si no, no hay socialismo para ella. Vamos a América Latina. Hemos tenido procesos constituyentes, revolucionarios muy importantes en las últimas 3 décadas, ¿no? 4. Brasil mismo, Chile, tienen su nueva constitución al finales de los, bueno, la constitución de Chile no era un proceso transformador, pero tenían su proceso de transición política. Brasil sí tiene una nueva constitución y luego, pues, Bolivia, Venezuela, Ecuador, procesos más recientes en Colombia. O sea, tenemos un proceso de transformación política, social, profunda en las últimas décadas, que va acompañado de nuevos constituyentes, nuevas apuestas por el socialismo latinoamericano, asambleas populares, las comunas de Venezuela, la República Plurinacional de Bolivia. Estas experiencias implican una innovación democrática, ¿no? Sí. Otras formas de, por lo menos, experimentar con la manera de organizar nuestras instituciones y el poder del pueblo, aunque al final también te decepcionaron, ¿no? Pero primero hablemos de Sí. qué fue la innovación, qué ha sido la innovación desde América Latina a la práctica de teoría democrática y dónde fallaron ellos también. Mira, yo creo que hay una tradición y todas las revoluciones populares que cambian, que vienen con cambio, vienen con asambleas, siempre, asambleas populares, desde los cabildos, que en Chile, en Colombia, los cabildos de independencia, que son cabildos de personas comunes y corrientes, de soldados, también hay una tradición de asambleísmo en América Latina. Y también los pueblos indígenas se autogobiernan en asamblea, aquí todo es colectivo. Y esa tradición se pierde cuando la democracia representativa se hace el único sistema viable, básicamente. Entonces, la idea de que la democracia es a través de la representación cobra mucha fuerza y el asambleísmo básicamente se pierde o está latente. Pero luego en estos procesos constituyentes, en el fondo, donde hay revueltas populares basadas en las condiciones materiales y la crisis, en general recesiones o inflación, el pueblo se levanta, el pueblo se pone en asamblea, en el fondo, las personas se juntan. Y esta nueva forma, esta efervescencia que es espontánea, algunos de los regímenes han tratado de institucionalizar, de dar en el fondo algún tipo de formalidad. Sin embargo, el partido como el eje representante y que viene con una plataforma y con un proyecto de izquierda y que no quieren tampoco tener contradicciones en el fondo desde lo social, no llegan a realmente darle poder real dentro del sistema constitucional a estas asambleas, a estas comunidades, a esta heterogeneidad de organización popular. Entonces, al final de estas revoluciones, aunque hay se trata de institucionalizar esto, al final no se logra y al final queda igual que los bolcheviques, que solamente los círculos bolivarianos que eran chavistas son los que permanecen, los que tienen los recursos y entonces al final hay una división del pueblo y hay algunos que son beneficiados y se hacen parte del partido y los otros ya no son. En el proceso constituyente chileno hubo una espontaneidad y que desde izquierda y las derechas a ninguno le gustó esta espontaneidad porque estamos acostumbrados a que los partidos tengan, en el fondo lideren la revolución. El sueño, lo ideal, un poco para evitar este problema, ha sido la idea del movimiento partido o el partido movimiento, Sí. ¿no? El PT en su momento era un ejemplo para muchos, un referente por lo menos para muchos de América Latina. El MAS siempre era un archipiélago de diferentes movimientos, que de hecho es positivo, ¿no? Este movimiento del socialismo de Evo. Morena, cuando nació en México, planteaba y todavía se hace llamar movimiento partido. Eso teóricamente sería la solución, ¿no? Porque tienes un partido que es independiente del gobierno, ¿no? Y que ese partido está bien arraizado en movimientos populares y que le da justamente esa articulación y esa fuerza. Pero escuchándote, me parece que eso es pues
una ilusión fantasiosa, pues, ¿no? La idea del movimiento partido, que en realidad la figura partido en sí siempre va a terminar controlando, burocratizando y excluyendo a algunos grupos, ¿no? Claro, por supuesto. Y la idea de movimiento es que es espontáneo, es temporal, efímero, ya que estamos en las calles moviéndonos. No estamos en la asamblea decidiendo, argumentando, deliberando. No hay un espacio físico donde nosotros podamos juntarnos. Es la calle y la calle es transitoria. Entonces, claro, es muy fácil, en el fondo, cooptar y manipular un tipo de movimiento. Y en ese movimiento no hay realmente raciocinio. Es simplemente una manifestación de algo. Entonces no hay, el ciudadano en el fondo no toma decisiones en la calle, pero sí en la asamblea. Entonces cuando tenemos un movimiento, realmente eso no se traduce en una infraestructura popular. Y de hecho los movimientos sociales que están organizados, como por ejemplo en Bolivia, el movimiento indígena, fue grandes opositores de Evo porque no fueron incluidos y fueron excluidos. Y en muchas de estas revoluciones que sin sangre, por así decirlo, aunque hubo sangre, pero revoluciones más cívicas, se elimina en el fondo el rol que han tenido las organizaciones comunitarias que en el fondo existen y persisten, y básicamente se toma como prioridad el movimiento y el partido. Y al final, cuando el partido llega al poder, el movimiento se transforma simplemente en una forma de aclamación, de apoyar al partido, pero no como un ente autónomo. ¿Cómo ha logrado sobrevivir entonces el régimen chavista de Maduro en Venezuela o Cuba? Eh, yo creo que es por la fuerza solamente de estos gobernantes, pero también es porque al fin de cuentas hay una gran legitimidad popular, ¿no? Claro. O sea, si no hubiera una legitimidad popular en Venezuela, Guaidó pues, se declara así el presidente legítimo en un día de pues, un golpe legislativo y la gente lo sigue porque en realidad, como dices, no hay un arraigo con este grupo que está en el poder, pero algo abajo sí ha pasado, ¿no? En Claro, estos países y en sí. otros, hablando de Bolivia, Ecuador, o sea, sí hay cierta arraigo, aunque hay estos problemas de sectarismo y despegarse de las fuerzas sociales, sí hay una transformación social, cultural abajo. Sí, por supuesto. Y si comparamos Venezuela con Bolivia, o sea, Venezuela fue la primera revolución, en el fondo, el proceso constituyente refundacional. Y Venezuela no había ninguna organización basal. O sea, eran simplemente los partidos los que tenían la organización. En cambio, en Bolivia, los indígenas estaban organizados. Había sindicatos, había una organización de base potente. ¿Ya? Entonces, en Venezuela la innovación fue tremenda en el sentido de hacer estos círculos comunitarios con tipos con recursos y con autonomía. Y esa autonomía se fue perdiendo, pero esa semilla de autonomía y esos espacios perduraron. Entonces, en lugares de Venezuela, esta organización comunal que no existía antes, hoy día existe, que es cercana o es clientelista en el sentido de que están dentro de la esfera del gobierno, eso quizás le quita autonomía, pero aún persiste. Y eso hace que el tejido social, que es potencialmente político, exista, que antes no existía, ¿no es cierto? Entonces eso es un gran avance, Pues aunque eso era tenemos que un aprender. ejemplo, sí, o algo, aunque sea un ratito, era una posibilidad de ejemplo, ¿no? No, y un ejemplo muy interesante que era el derecho a la libertad de expresión y a los medios de comunicación. Ujú. El chavismo lo que hizo fue que descentralizó los medios, en el sentido de que les entregaba cámaras Mira, y tenían un circuito de medios comunal. Entonces había un periodismo cívico desde los propios ciudadanos con cámara y con micrófono y tenían sus propias noticias. Entonces hacer una contrahegemonía mediática a través de los círculos bolivarianos, que era realmente una innovación maravillosa. pero sientes que en las últimas décadas se ha perdido eso y terminamos con lo mismo de que el partido, o más bien el Sí. gobierno, está ahora expropiando o apropiándose de ese espacio de la política. Por supuesto, y aparte que tienen un enemigo, hay un tema de que nosotros no podemos entender Venezuela en un vacío. O sea, el tema del bloqueo económico, todo el antagonismo por fuera, hace que se solidifique adentro, lo mismo que pasó con la Unión Soviética, ¿no? Pero entonces, a ver, el momento mágico de la revuelta o el levantamiento popular, ¿no? Es un momento profundamente democrático, que Sí. quizás es el más democrático que existe, ese momento en que estamos todos en las calles y discutiendo, en asambleas, y luego, como no está tan organizado, se apropia de esa energía un partido, un gobierno, quizás
implementan algunas innovaciones, pero pues casi hay una trayectoria inevitable a la burocratización y a la moderación del trabajo político. Habría que aprender históricamente esto. La siguiente vez que hay una revuelta popular, ¿qué hacer? Bueno, háblanos del caso chileno, porque eso es muy cercano, tú estabas Sí. participando directamente, y pues cuáles son las lecciones que podemos sacar de eso, porque vivimos también el Sí. mismo ciclo ahí. Entonces, ¿cómo fue y qué lecciones estás extrayendo de eso? Mira, primero que todo, yo creo que hay que ir un poco a la teoría y al pensamiento histórico también, porque eh, la idea de crear fundaciones, bases para la libertad, tiene que ver con reconocer la organización popular que existe y formalizarla. Y eso es para Maquiavelo, como también fue para Condorcet, porque había las asambleas primarias, existían, porque cuando cae el rey, en el fondo hay un tema de que se organiza la sociedad para pedir demandas, en el fondo hacer demandas. Entonces él quería institucionalizar lo que existía. Entonces hay que primero reconocer la organización de base y no relegarla a lo social, porque el tema de los movimientos sociales y las masas y la movilización es todo social, pero de ahí hay que pasar a la formalidad política. Y entonces lo que los líderes debieran hacer inmediatamente es formalizar lo que existe y entregar poder, devolver el poder al pueblo. Y eso es lo que no se ha hecho en las revoluciones. Y en Chile, el poder constituyente que emergió en el fondo del levantamiento popular, había miles, o sea, te digo miles, de que hubo 3 estudios que fueron académicos y que cada uno de esos estudios es un catastro de 1.800 asambleas territoriales, temáticas, y todas estas asambleas eran distintas, eran 3 ¿Qué estudios año es? distintos, 2019-2020, o sea, 2019-2020, sí. Justo antes de la pandemia. Claro, y el levantamiento fue en octubre de 2019 y hubo inmediatamente, espontáneamente, igual que en todas las otras revoluciones, entonces algo maravilloso, porque yo algo que había leído solamente en los libros de historia, ¿ya? Estaba pasando en tiempo real en Chile. Y esta proliferación de asambleas de personas que nunca habían ni siquiera votado en su vida, o sea, no había trayectoria política, no tenían sindicato, sino que simplemente la gente salió a la calle, a las plazas, porque sabía que los medios de comunicación estaban no diciéndoles la verdad de lo que pasaba. Entonces ellos fueron a los vecinos por primera vez y de hecho las personas se convirtieron en sujetos políticos en ese momento. Y lo que lo detonó fueron unas reformas de Piñera, ¿no? Era el presidente. No, de hecho, muy parecido a Venezuela, fue el alza El metro. del metro. Ajá, En ajá. Venezuela fue el alza del petróleo que llevó al alza del transporte. Este fue el alza del metro, unos pesos. Pero lo que pasó fue que el establishment de derecha en esa época dijo, bueno, si no quiere pagar más en la hora peak, levántese más temprano. Entonces salía el ministro de clase alta diciendo básicamente a la clase trabajadora que tenía que salir de la casa a las 5 de la mañana para así evitar la hora peak y pagar el aumento, ¿ya? Y eso claramente fue una falta de dignidad al pueblo y el pueblo obviamente era un tema de que además de la falta de dignidad es un tema que apretaba el bolsillo. Entonces se le cayó la máscara, bueno, el rey andaba desnudo, todo el mundo ahí, órale, ¿no? Pues tenemos que salir. Y salían otras demandas, ¿no? Claro. Porque Chile es un ejemplo de las reformas neoliberales, privatización de salud, de educación, de pensiones y todo. Y Sí. todas esas demandas empezaban a salir en esas asambleas, ¿no? Y de hecho, si vemos esta revuelta popular en el largo plazo, o sea, en el fondo no en el minuto que es clásico, los analistas solamente ven eso, sino verlo en el proceso de contención que venía ya, de movilización popular que venía desde Michelle Bachelet de 2005, un poco antes, que empieza siempre con la educación. Porque la educación en Chile es una educación neoliberal que es subvencionada, pero en el fondo privada, con una educación pública con muy poco dinero en el fondo y de muy mala calidad. Entonces, lo que pasa en Chile es que la forma de educación neoliberal está constitucionalizada. Está en una ley orgánica que solamente se puede cambiar con una supermayoría en el Congreso. Entonces, los estudiantes que movilizaban para cambiar el sistema de educación ante el gobierno, luego se dieron cuenta que era la Constitución la que había que cambiar. Entonces, cuando pasa este levantamiento popular por las tarifas del metro y se empieza a reprimir al pueblo, todas las demandas que venían de antes, las pensiones, la salud, la educación, la gente empieza a salir a la calle y en 3 semanas inmediatamente se empieza a pedir asamblea constituyente porque la gente entiende que todas estas demandas no son singulares, sino que es todo parte de la matriz de poder en que fue incrustado por el gobierno de Pinochet y sancionado y desarrollado en el fondo por la derecha y la izquierda en Chile. Muy bien, lo están llamando a otro corte.
2 minutitos, regresamos para continuar con este relato fascinante de Chile y un análisis crítico de la democracia y los movimientos sociales en general. No se vayan, aquí les esperamos. Aquí estamos todavía con Camila Vergara. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Camila, por tu muy generoso tiempo en esta visita. Esperemos que regreses pronto a la UNAM. Estábamos en medio de tu relato apasionante de ese otoño crítico de 2019, levantamiento popular. De repente todas las causas se articulan, la gente sale a las calles y luego empiezan a exigir constituyente, ¿no? Porque además la Constitución todavía vigente, después de todo este proceso, es la Constitución de Pinochet, ¿no? Claro. Entonces ubicaban rápidamente de la tarifa del metro, pasó a ser una cuestión muy estructural y con el pueblo entero exigiendo esto. Cuéntame un poco más de ese proceso y luego qué pasó. Bueno, siguiendo un poco con el tema de la espontaneidad y el poder constituyente, algo que es súper teórico, ¿no es cierto?, que leemos en los libros y es bajo los juristas, era algo que estaba pasando en tiempo real. Las personas salieron a las calles, a las plazas de su propio barrio, se juntaron por primera vez y se autoconstituyeron en asambleas que eran, por ejemplo, Octubre Combativo, y ponían estos nombres en el fondo que eran basados en esta coyuntura política, pero también entendiéndose como el nacimiento de un nuevo actor colectivo. Entonces había un propósito y algo que las personas nunca habían desarrollado antes, personas que eran completamente apolíticas, que no tenían ninguna afiliación. Entonces, toda esta literatura de que el pueblo necesita estar organizado desde antes para poder organizarse, para poder lograr la revolución, eso no es real. Hubo millones de distintas asambleas y en ese minuto las asambleas y el movimiento se empezaron en el fondo a potenciar y la gente salió a las calles y empezó a pedir asamblea constituyente. Entonces se da en el fondo un proceso muy distinto a lo que pasó en la Revolución Rosa, que le llamaron, ¿no?, de Venezuela, Bolivia y Ecuador, en que era el presidente el que había liderado el proceso constituyente, como un líder carismático. Aquí teníamos un presidente que estaba en contra del proceso constituyente, que era Sebastián Piñera, un empresario que tenía entre un 3 y un 5% de aprobación en ese minuto, ¿ya? Entonces, nosotros decíamos, el pueblo lo va a sacar en helicóptero a este tipo, ¿no? En cambio, lo que él hizo, llamó, igual que Pinochet llama a la clase política cuando él es derrotado en el plebiscito del sí y el no en 1988. Piñera llama a los líderes de la oposición y a los líderes de su partido político y les dicen, hagamos un pacto de un proceso constituyente a la medida de nosotros para que yo me mantenga en el poder. Entonces, básicamente pactaron y en vez de formalizar las organizaciones que existían, de canalizar el poder constituyente del pueblo, el establishment, en el fondo los líderes de los partidos políticos, diseñaron un proceso constituyente que era exclusivamente representativo, que tenía reglas de supermayoría para así no evitar cualquier tipo de cambio y que el pueblo completamente negado. En el fondo no, es como si el levantamiento popular no hubiera existido. Entonces hacen dos paralelos. Había uno popular, que en el fondo era estas asambleas, el movimiento, y el formal, que era representativo. Y las asambleas, viendo que este proceso era ilegítimo, ellos siguieron su propio camino. Entonces las asambleas empezaron a redactar sus propios artículos constitucionales y empujaron por tener alguna participación en el proceso y se logró una innovación, las iniciativas populares de norma, que básicamente juntaban firmas y podían, en el fondo, tener una sugerencia a la convención. Pero a ver, en la misma elección que se hizo, bien entiendo, la intención de la clase política de salvar cara, de controlar este proceso, de canalizar la efervescencia popular para sus intereses, para el fin de cuentas, en las elecciones sí llegaron muchas personas del pueblo al constituyente formal, ¿no? Aquí estuvo Beatriz Sánchez, no sé si todavía es embajadora de Chile aquí en México, que participó muy activamente eso, me platicó también con mucha emoción sobre este proceso de constituyente y cómo llegó el pueblo a redactar la Constitución, pero tú estás diciendo que no es tan sencilla, se quedaron fuera muchos, ¿no? O sea, es que el que llegara, esa es una retórica desde el establishment nuevamente, que el pueblo llegó a la convención, eso no es real. 2/3 de la Convención Constitucional eran líderes políticos de partidos tradicionales, Okay. ¿ya?
y solamente entre un 10 y un 16% de los miembros de la convención venían directamente del movimiento social y de las asambleas y de los sindicatos, casi no llegó nadie, y del movimiento indígena. Pero la mayoría, o sea, la gran mayoría, 2/3 de la convención eran ya líderes militantes de partido político tradicional. Y en el fondo, obviamente, como una minoría que viene desde abajo, uno no puede hacer mucho, sin embargo, uno puede intervenir. Y había una alianza entre las asambleas que estaban por fuera, el movimiento, y los líderes políticos internos que venían del movimiento social, que eran la minoría. 16%. Pero sí lograron colocar propuestas y se aprobaban algunos de ellos. Claro, se llamó, imagínense que teníamos una cuota indígena, que fue un gran logro, ¿ya? Llegaron los indígenas a la convención, pero la mitad de los líderes indígenas eran de partido tradicional. Entonces, al mes y medio de estar operativa la convención, se dividen las aguas y se hace una nueva coordinación, que era la Coordinadora Plurinacional Popular, que era básicamente una alianza entre los líderes indígenas, que eran realmente de base, y los líderes populares de las asambleas y los cabildos y otras organizaciones. Y es esa coordinadora que logra intervenir y poner en el fondo artículos de democracia directa, o sea, logramos incluso mecanismos de democracia directa para llamar a otro proceso constituyente. O sea, hubo mucho que se logró porque había una división de comisiones internas. Entonces, en vez de dividirse en las distintas comisiones, se tomaron un par de comisiones y así lograron imponer algunas de la agenda popular. Esta dinámica es, pues, no sé si común, pero sí se repite en diferentes momentos revolucionarios. Nuestra propia Revolución Mexicana, la Constitución mexicana sigue siendo, pues, un ejemplar, un ejemplo a nivel mundial por institucionalizar derechos sociales, políticos, a la tierra, al trabajo, a la salud. Y cuando Venezuela Carranza llama al constituyente en 1916, justamente lo hace excluyendo a los zapatistas, ¿no? A los más radicales, ¿no? Porque es su esfuerzo como para recanalizar la Constitución hacia una lógica más institucional, más oligárquico. Carranza era revolucionario, pero venía de justamente la vieja clase política, y excluyen a los zapatistas en esta convocatoria, pero al final de cuentas, lo que siempre le digo a mis alumnos, porque leemos los debates del Congreso Constituyente 16, 17, para entender nuestra Constitución, alumnos de Derecho, es como si Zapata y Villa estuvieran ahí apostados en las gradas, literalmente ahí, porque en todos sus discursos en la tribuna dicen, mira, colegas, tenemos que hacer reformas de fondo, o si no, saliendo de aquí nos van a asesinar, porque claro, la revolución se hizo para la justicia, y aunque nosotros estamos como más en otra idea más conservadora, tenemos que hacer algo real. Entonces, algo así pasó también, no sé, la presión popular externa era tan fuerte que aunque los que estaban dentro no representaban de toda esa efervescencia, tenían esa responsabilidad de generar algo positivo. Al final de cuentas, fue muy avanzada la propuesta de constitución que salió, ¿no? Sí, y de hecho hubo el movimiento decía asediar la constituyente, o sea, estar ahí en el fondo presionando. Sin embargo, se lograron cosas. Fue, yo diría, una constitución que fue híbrida. Había mucha parte conservadora, ya que había 7 comisiones funcionando paralelamente, ¿ya? Y la convención se jactaba de que iba a ser una convención muy eficaz y rápida, y había una especie de streamlining, ¿ya? Y eso hacía de que no hubiera tiempo para deliberar mucho. Claro. Y era todo muy rápido, y había que cumplir, y había que llegar con el texto. Temían la asamblea, pues, justo, ¿no? Pero aparte que venía, no, la reforma constitucional que se hizo para la convención venía con fecha de expiración. Tenían 9 meses con una prórroga de 3, y listo. Y tenían que tener un documento. Entonces, el tiempo fue la mayor disciplina, y ayudó a que pasaran cosas más radicales, porque había que pasarlas, y a pasar cosas también bastante conservadoras, que eran incluso más conservadoras que lo que tenía la constitución de Pinochet. Entonces, era una constitución bastante mixta, pero en términos globales era una de las constituciones más progresistas del mundo, con derechos sociales realmente robustos, algo hecho, derechos sociales redactados por el movimiento. O sea, realmente yo ayudé a redactar, supervisé un poco la deliberación del movimiento de vivienda.
y fueron los comités de vivienda de las personas allegadas, en el fondo, que redactaron de puño y letra los 2 artículos que quedaron en la Constitución acerca del derecho a la vivienda. Y eso fue un logro del movimiento, y aunque no se haya aprobado la Constitución, ese fue realmente un logro de como transferir el conocimiento popular a un código constitucional. Tenemos un caso muy positivo en Ecuador. La Constitución de Ecuador también es maravillosa. Salió en un proceso diferente, pero similar, a partir de una gran participación social. Pero en el caso de Chile, pues, no se aprobó. Claro. Y luego hubo una segunda constitución aún más conservadora. Tampoco se aprobó. Entonces, hoy seguimos con la Constitución de Pinochet. Así es. Platicando contigo fuera del aire, decías que también dieron muy pocos días para divulgar el contenido de la Constitución en los medios corporativos controlados absolutamente por un discurso que querían tumbar esta Constitución, justamente por estos logros de la vivienda, etcétera, que se habían logrado. Fue una derrota terrible que sufriste tú y sufrieron todos los chilenos. Claro, y el movimiento. Y claro, tenemos los medios de comunicación desde que un principio, desde que se inaugura la convención, la catalogan como un circo, ya que vienen todas estas personas del movimiento, vienen indígenas en sus ropas tradicionales. Entonces ellos dicen que es antirrepublicano, que es un circo, y todo el tiempo mofándose de la falta de expertise. Y mientras la convención tenía tan poco tiempo que estaban completamente hacia adentro y trabajando hasta las 11 de la noche todos los días, tratando de sacar los artículos y de negociar, ¿ya? Y eso hay un sabotaje mediático desde la convención desde un principio. De hecho, imagínense que el texto final queda redactado a finales de mayo. Ya en febrero, antes, ya la mayoría de los grupos más conservadores, como el grupo evangelista, ya habían decidido votar en contra cuando ni siquiera un artículo se había aprobado todavía. Entonces ya había una animosidad en contra, y luego el tiempo, de nuevo, es la mayor forma de disciplinar. Tuvimos 28 días para socializar el texto, para poder enseñarlo. Entonces, eso claramente juega en contra del movimiento social. Nosotros tenemos que aprender y ver cómo esto nos beneficia. Y si tenemos una propaganda que dice que esto es peor que lo que vamos a tener, y luego no tenemos educación cívica, es una receta para el desastre. Entonces, la lección que tú extraes es que se hubiera dejado fluir un poco más el movimiento asamblearia, popular, antes de institucionalizarlo tan rápidamente en un constituyente, o sea, que se acumulara más el poder popular para que a la hora de la constitucionalización hubiera mayor hegemonía popular. Esa es como la lección histórica más grande. Sí, yo creo que hay que hacer un proceso híbrido, porque el proceso que fue constitucional, fue constitucional, no constituyente realmente, o sea, fue un derivativo, estaba constreñido. Y el pueblo no tuvo ninguna interfase en el fondo. Entonces, lo que se propuso en algún minuto fueron plebiscitos intermedios, de que cualquier artículo que no llegara a los 2/3, que era la supermayoría que se tenía que aprobar, pero era por mayoría, y era algo que era empujado por el pueblo, fuera a plebiscito antes de que estuviera el texto completo. Así uno podía, en el fondo, dejar los temas más espinudos, dejarlos decididos por el pueblo. Eso era positivo, esa idea. Claro, esa fue una demanda popular, porque a ver, ¿cómo nosotros intervenimos? Podemos hacer con iniciativas populares de norma, de que tú tienes todo este ecosistema de organizaciones puedan redactar y puedan llevar cosas a la convención, puedan llevar sus artículos, y luego que los artículos que son populares pero no llegan a los 2/3 porque la derecha bloquea, puedan ir al pueblo antes del final. Entonces así tú vas creando una legitimidad y vas tejiendo en el fondo y vas legitimando. Y enfocas el debate sobre temas muy específicos, y evitas pues, mercado político de que no, yo te doy un artículo y tú me das otro, esa negociación que siempre termina diluyendo todo. Ahora, se nos acaba el tiempo y no quiero que se acabe el programa antes de que nos comentes tu punto de vista sobre la reforma judicial en México. Porque por un lado se plantea esta reforma judicial de este vínculo popular de los jueces a partir de elecciones democráticas, como una forma de sacudir este poder oligárquico, cómplice con el neoliberalismo, que ha frenado muchas iniciativas, por ejemplo, de la 4T, defendiendo los intereses corporativos, para que ya por fin tengamos jueces y ministros cerca del pueblo. Pero por otro lado, leyéndote, veo que también eres muy escéptica de pues, las elecciones, que para el final de cuentas terminan también generando su propio oligarquización, ¿no? Lo mejor más bien hubiera sido pues una justicia popular, más bien por jurado. Bueno, cuéntanos un poco Sí. tu idea.
Mira, nosotros hemos definido a la democracia como las elecciones libres, pero las elecciones son simplemente un método de llegar al poder, en el fondo, de elegir a quienes nos gobiernan. Y ese método históricamente era un método elitista, de elegir a los mejores, ¿no? El método democrático era la lotería, en el fondo participar de manera aleatoria, ¿ya? Porque todos somos iguales, entonces no hay un mayor expertise. En cambio, las elecciones siempre son elitistas. Entonces es un método que tiende a la oligarquización, porque tiende a monopolizar el poder y el conocimiento, ¿ya? Entonces, claro, hoy en la coyuntura en la que se encuentra México, en que el Poder Judicial es oligárquico, las elecciones podrían llegar a sacudir, como tú dices, y a introducir actores más populares que no podrían haber llegado a ese lugar sin elecciones. Sin embargo, creo que es una solución de corto plazo que rápidamente va a ser cooptada por el poder oligárquico, ya que las elecciones necesitan campaña política, necesitan dinero, entonces inmediatamente uno introduce la desigualdad y la corrupción en el método en que se eligen a los jueces. Entonces, lo que es la piedra angular de la democracia es la justicia popular, desde la antigua Grecia hasta Estados Unidos, Canadá y otros lugares en el mundo. Entonces, los juicios populares, en el fondo la idea es que uno es enjuiciado por sus pares, de que el pueblo aprende de la ley y aprende de sus derechos y aprende a hacer justicia haciendo justicia. Entonces, cuando el pueblo no participa, tenemos una justicia elitista de jueces que pertenecen, aunque vengan del movimiento popular, pertenecen al 10 o el 20% más rico y tienen una condición material muy distinta al pueblo obrero, ¿ya? Al pueblo campesino. Pero si tenemos a las personas comunes y corrientes realmente pasando justicia, tendríamos mucho más ricos en la cárcel que pobres en la cárcel. Y creo que ese es un cambio que había que hacer. Eso es lo realmente transformador. Creo que elegir a los jueces es algo muy de corto plazo y no es transformador a largo plazo. El juicio por jurado, entonces, pues sí existe, está muy establecida en los Estados Unidos y funciona ahí para resistir a la oligarquía. ¿Por qué en los Estados Unidos hay, no sé, tú dime? Mira, antes, durante el siglo XIX, era la piedra angular, lo mismo que en Canadá, ¿ya? O sea, el juicio por jurado era democrático y era entendido de esa forma, era un derecho. Sin embargo, en el siglo XX ha habido una evolución en lo que se llama el plea bargain, que los abogados le dicen a las personas que cometen crimen o que están que mejor no ir a juicio, porque si van a juicio la pueden tener peor. Entonces, hoy día el 95% de los casos termina en estos acuerdos que son previos al juicio. Entonces, el juicio por jurado, en el fondo, se ha completamente neutralizado. Y lo mismo ha pasado en Canadá. Mira, muy interesante. Pues estamos aprendiendo mucho de ti, querida Camila. Muchas gracias por tu visita y espero que regreses pronto. Y un último mensaje, 30 segundos a la gran comunidad de la UNAM. Bueno, gracias por darme el espacio. Creo que hay que repensar la democracia realmente desde las bases y entregar y no tener miedo a entregarle el poder al pueblo, en el sentido de que todos aprendemos haciendo. Y al final, para ser agentes políticos, nosotros tenemos que deliberar y tomar decisiones. Entonces, un llamado a los líderes de izquierda realmente democráticos en experimentar y aprender de las organizaciones sociales, sociopolíticas que hoy existen y no tenerle tanto miedo al pueblo. Muy bien, estimada Camila, gracias a nuestro público, nuestra audiencia tan linda y generosa que nos acompaña todos los domingos aquí en TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días en tus diálogos por la democracia.